como ponente de este primer ciclo de webinars, Hablemos de Logística en los Negocios. Siguiendo la orden del día, me voy a permitir ceder el uso de la palabra al doctor Luis Alberto Villarreal, director de nuestra facultad, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, doctor Luis Alberto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estimado Rubén. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un servidor, Luis Alberto Villarreal, director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de webinars relacionado con la logística de los negocios respecto a esta importante actividad que hoy en día desempeñan empresas locales, regionales y por supuesto que están inmersas en un mundo internacional. Así que pues muy entusiasmado con este gran proyecto que tienen a bien realizar y que el maestro Rubén Leal pues ha sido muy procurador respecto a la forma en la cual puedan los alumnos, los propios maestros, investigadores y por supuesto profesionistas del ramo tener información que venga a fortalecer estrategias, que venga a establecer pues lineamientos, normatividad y particularmente en un entorno de contingencia con el cual ahora estamos transitando, pues tener herramientas que nos permitan enfrentar esta contingencia del COVID-19. Al mismo tiempo, le doy la más cordial bienvenida a nuestro primer conferencista, al doctor Cedillo. Muchas gracias, doctor Gastón, por participar desde la trinchera en la cual representas un importante organismo y que has tenido bien en conjunto con Rubén, pues trabajar para el desarrollo de este ciclo de webinars en logística de los negocios. Así que bienvenidos sean todas y todos ustedes, particularmente los estudiantes y obviamente nuestros queridos maestros que nos acompañan y que ciertamente han tenido a bien ampliar este ciclo de conferencias a investigadores y particularmente a los empresarios dedicados al ramo de la logística. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias, doctor Villarreal, por su mensaje. Y bueno, como comentaba hace unos momentos nuestro director, este ciclo de webinars Hablemos de Logística en los Negocios es un proyecto que se está desarrollando de manera en conjunta de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León con la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, que bueno, entre las dos instituciones están organizando este tipo de actividades, de proyectos, que buscan obviamente dar a conocer las actualizaciones, pero también la importancia que tiene la logística en todos los procesos productivos y de manera muy particular en los negocios del siglo XXI. Siguiendo con la orden del día, me permito ahora dar el uso de la palabra al doctor Gastón Cedillo Campos, quien es nuestro primer ponente del día de hoy y quien también es el presidente del Comité de Honor de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. Adelante, doctor Gastón. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estimado Rubén. Muchas gracias al doctor Luis Alberto Villarreal, director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad. Pues para mí es un privilegio haber sido invitado por el maestro Rubén Leal en este interesante proyecto y de luego no solamente eso, sino que también participar con una iniciativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León que siempre ha estado en el liderazgo de iniciativas que buscan mejorar las competencias logísticas y en otras áreas de estudiantes, investigadores y el sector productivo. Entonces, bueno, para mí es con mucho gusto que estoy el día de hoy y desde luego con ganas de compartirles algunos de las reflexiones, de los trabajos que hemos estado haciendo. Consideramos que pueden ser de utilidad para las personas que asisten el día de hoy. Entonces, bueno, quiero darles un agradecimiento muy sentido. Esta alianza para desarrollar este tipo de actividades es sin duda pues algo que parece para todos y pues habrá que aprovecharlo. No sé, estimado maestro Rubén, si en este momento iniciamos o hay alguna otra actividad antes.
Sí, bueno, muchas gracias, doctor Gastón, por tus palabras. Antes de iniciar ya propiamente con tu presentación, sí me gustaría dar nuevamente la palabra al doctor Luis Alberto Villarreal, director de nuestra facultad, para pues que haga la inauguración formal a este ciclo de webinars, ¿no?, que estamos iniciando. Adelante, doctor Luis Alberto, muchas gracias. Bueno, pues ciertamente nada más para cumplir con el protocolo de dar por inaugurado, siendo las 17 horas con 7 minutos, este ciclo de webinars que tendrá aproximadamente una duración de 9 semanas durante los meses de junio y julio. Bienvenidos sean todos ustedes. Estoy cierto que cumplirán las expectativas y tendrán una muy buena referencia respecto a la dinámica de este ciclo webinars. Así que damos por inaugurado el evento y cedo la palabra a nuestro anfitrión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Alberto. Muchas gracias por sus palabras y por su presencia, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues ahora sí, damos el uso de la palabra a el doctor Gastón Cedillo Campos, pero previo a que inicie el doctor con su presentación el día de hoy, me gustaría leer brevemente la semblanza en lo que el doctor va poniendo su presentación, una breve semblanza curricular del doctor Gastón Cedillo Campos, quien es investigador titular y director técnico del Laboratorio Nacional CONACYT en Sistemas de Transporte y Logística, con sede en el Instituto Mexicano del Transporte. Asimismo, actualmente es presidente del Comité de Honor de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. Obtuvo en Francia un doctorado, 2 maestrías y una especialidad en transporte y sistemas logísticos. Cuenta con más de 15 años en investigación e implementación de soluciones tecnológicas en México, Europa y varios países de América Latina. Entre los reconocimientos que por su trabajo ha recibido, se cuenta el Premio Nacional de Logística, el Premio a la Innovación Tecnológica por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y debido a su participación en el Sistema para la Distribución Urbana Inteligente de Mercancías, el Premio a la Innovación en Movilidad Intertraffic Latinoamérica. Actualmente es responsable del Programa Nacional para incrementar la fluidez en el movimiento de la carga. Cuenta con 2 libros y más de 30 artículos científicos publicados en los más reconocidos journals en su área. Así que sin más preámbulos, le cedemos la palabra al doctor Gastón Cedillo Campos. Muchas gracias, estimado maestro Rubén Leal. Bueno, en este momento voy a compartir la presentación. Espero que por ahí estén viendo la primera diapositiva. Maestro Leal, ¿me confirma por favor que está viendo la primera diapositiva? Sí, ya la estamos viendo. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues quiero iniciar esta participación nuevamente agradeciendo al maestro Rubén Leal, al doctor Villarreal, a la Universidad Autónoma de Nuevo León por esta invitación. Pues miren, quiero abrir con una frase del profesor Parag Khanna. Él es profesor en la Universidad Nacional de Singapur y tiene un libro que se denomina Conectografía, ¿no?, publicado en 2018. Una frase que me llamó mucho la atención, hay muchas, pero bueno, una de ellas es: el destino de la sociedad humana se haya ligado al manejo de las cadenas de suministro. Esto pues es muy interesante porque estamos hablando de que las cadenas de suministro son un elemento clave para la sostenibilidad de nuestra sociedad. Antes de avanzar, quiero compartir ahí con ustedes que en Spotify estaremos subiendo alguna información relacionada con inteligencia colectiva en logística, es decir, esta capacidad que tenemos que desarrollar para resolver los problemas de una manera colaborativa. Los problemas cada vez son más complejos y suponer que podemos resolverlos de manera individual, pues va a ser cada vez más complicado, digamos, si continuamos con esa perspectiva. Pero bueno, avancemos. Pues la presentación que quiero compartir el día de hoy con ustedes es
pues, el reto logístico que significa el COVID-19 y sobre todo, pues compartir con ustedes qué acciones implementar, ¿verdad? Porque finalmente, pues de eso se trata. Necesitamos seguir avanzando, solo que necesitamos pues establecer claramente las mejores acciones para ir por la senda de la competitividad. Primero que nada, quiero compartir con ustedes que hacen, pues digamos, diferente o notable esta crisis. Por otro lado, algunos impactos en la cadena de suministro. ¿Qué acciones implementar? Ahí veremos algunas acciones que me parece son importantes. Y luego algunas reflexiones sobre el futuro. Bueno, para iniciar con la parte de la caracterización de esta crisis, sí quiero iniciar agradeciendo a nuestros héroes que son no solamente el personal de salud, que sin duda lo es, sino también al personal que está transportando las mercancías que necesitamos para continuar, pues digamos, en nuestra vida, ¿no? Diaria. Entonces, este personal de transporte es sin duda un elemento muy importante del mantenimiento operativo de nuestra economía. Algo que me llamó la atención, ustedes saben que recientemente pues, hay bastante información al respecto de lo que es el COVID, pero me llamó la atención cómo lo describe el director de Le Monde Diplomatique en español. Él nos dice, Ignacio Ramonet, dice, estamos ante un hecho social total. Esto se refiere que el COVID-19 ha trastocado todas y cada una de las partes, digamos, que componen nuestra sociedad. Entonces, sin duda, de entrada, esto pues lo hace peculiar, ¿no? Le da una característica distintiva. Algo que muchos llaman un cisne negro, ¿no? Ahora, ¿qué debemos entender por un cisne negro? Se ha hablado mucho de esto, pero pues pocas veces se sabe por qué se llama un cisne negro, ¿no? Bueno, esto es derivado de lo que se llamó la teoría del cisne negro, que fue desarrollada por el investigador libanés Nassim Taleb. Él tiene un libro que se llama justamente El cisne negro, ¿no? Pero en realidad la primera mención es de un poeta romano del siglo I, que se llamaba Juvenal, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el término es ya antiguo, pero digamos que la contribución de Nassim Taleb es que más que tratar de predecir los sucesos, es importante construir robustez, es decir, cómo poder hacer de mejor manera frente a los efectos negativos, ¿no?, que producen estos fenómenos, sobre todo porque también hay partes positivas que tenemos que aprovechar. Y de eso se trata esta presentación. Miren, regularmente cuando se caracterizan, digamos, los eventos que interrumpen los flujos en la cadena de suministro, pues se tienen dos ejes, digamos, de análisis. Uno es qué tan conocido es ese evento, o sea, la posibilidad de predecirlo, y por el otro lado, si es controlable o no. Lo ideal, desde luego, es que sea predecible y pueda ser controlable. Y esos son los problemas que tenemos hasta la parte más baja de la diapositiva, donde vemos problemas de ejecución. Esos problemas de ejecución normalmente se pueden predecir. Conociendo nuestra operación, sabemos cuáles elementos pueden fallar. Y para ello, pues casi empíricamente tenemos respuestas, ¿no? No forzosamente a todo, pero más o menos podemos establecer ciertos parámetros. Pero de ahí hacia arriba, cada vez se vuelven pues más desconocidos y por lo tanto también incontrolables, ¿no? Ahora, perdón, recientemente, me refiero a en las últimas décadas, se había estado tratando de predecir lo que son los desastres naturales, ¿no? Porque eran los que habían estado, digamos, impactando o tenían más frecuencia, vamos a decir. Entonces, los desastres naturales estaban en pues ahora sí que en el punto número 1 de la lista. Después estaban los ataques terroristas y realmente poco a poco epidemias iba descendiendo, ¿no?, en la lista. Entonces, bueno, ahora nos hemos dado cuenta de que realmente
no estábamos preparados para una pandemia de este tipo, ¿no? De la magnitud con la que se presentó. Realmente ahí hay una parte muy importante a revisar, a reflexionar. Esta es una diapositiva donde se hace un análisis con datos hasta el 2018, y si ustedes se fijan, pues la mayoría de los eventos que causaban preocupación, pues son eventos climatológicos, hidrológicos, etcétera, pero ahí no vemos las pandemias, ¿no? Entonces, esto ya nos había hecho de alguna manera ciegos, la situación nos había hecho ciegos a esta potencial, pues, interrupción que acabamos de vivir. En las últimas décadas, pues hemos presenciado un significativo incremento en el riesgo de las cadenas de suministro. Realmente, desde 2011, cuando se sufrió todo lo que son, pues digamos, las inundaciones que afectaron a varias empresas que estaban localizadas en Tailandia, en la zona de Japón, ya esto nos había dado algunas enseñanzas, ¿no? Y ya nos había hecho reflexionar. Por ejemplo, sobre el hecho de tener demasiada subcontratación en las cadenas de suministro, ¿no? Y sobre todo, la lejanía en la localización de los eslabones de la cadena de suministro. Por otro lado, también ya se había reflexionado sobre la fuerte tendencia a implementar el enfoque de Lean Manufacturing, de reducir los inventarios, lo cual es un excelente enfoque, pero como todos los sistemas, pues tiene algunas cuestiones sobre las cuales hay que poner atención. Y en este caso, el hecho de tener inventarios bastante reducidos, pues genera el riesgo de que en cuanto haya interrupciones, se paren las operaciones. Entonces también ya nos había hecho reflexionar sobre las medidas que incrementaran la robustez. Como ustedes ven, y este es un mapa que todos hemos estado viendo, la realidad pues es de que vemos cómo la epidemia se ha propagado, ¿no? Y esto ha afectado, por ejemplo, en este caso estamos viendo la producción industrial en China. Estamos viendo cómo, pues, el parón, ¿verdad?, que tuvo con este fenómeno. Ahora, analizando un poco cuáles son los impactos, vemos que, por ejemplo, según el Observatorio de la Complejidad Económica, Estados Unidos tiene una dependencia, por así decir, de lo que son importaciones, exportaciones. Tiene una dependencia de China en el 22%, ¿no? 22% es proveniente de China. Luego tenemos México y Canadá, que contribuyen con productos, componentes, etcétera, al sistema productivo en Estados Unidos con un 14 y 13% respectivamente. Y de manera inversa, China recibe de Estados Unidos solo un 8.7%, ¿verdad?, de lo que requiere su sistema de producción. El caso de Canadá, pues depende, vamos a decir, operativamente, de lo que le llega de China en un 15%. De Estados Unidos hay una mayor dependencia, como es el caso de México, y México también un 15%. Entonces, estas dependencias nos van mostrando un poco, pues, el impacto que es en los eslabones localizados en China. Ya de manera específica en México, lo que vemos aquí es el tráfico ferroviario, ¿no?, internacional con Estados Unidos. Y en la línea que vemos en color ámbar, ¿no?, la más clara, es la de 2020, y estamos viendo el impacto de la pandemia en semanas y corresponde al 27 de marzo, ¿no?, del 2020. Y ahí vemos, pues, el importante parón, digamos, que tuvo en lo que son los intercambios binacionales con Estados Unidos. Por otro lado, en cuanto a la parte marítima, igualmente vemos, este es el caso del puerto de Manzanillo, y estamos viendo cómo en marzo
bajo el impacto del COVID-19, tenemos una reducción muy importante de las operaciones. Ahí ustedes ven también el comportamiento de los años 2019-2018, un poco para tener la referencia. Pero sin duda tuvo un impacto, ha tenido un impacto en los diferentes sistemas, digamos en este caso los puertos, para el caso de México. Ahora, en el caso de Veracruz, si ustedes ven, no parece tener tanto impacto. Esto es debido a que el puerto de Veracruz pues tiene una masiva cantidad de operaciones que incluso de otros modos de transporte se redireccionaron hacia el puerto de Veracruz. En fin, pensamos que parte importante de esta crisis es lo que llamamos la fragilidad del enfoque productivo de E al cubo, ¿no? En este caso, se refiere a este enfoque de producción de estandarizar, hacerlo efectivo y hacerlo de masa, ¿no? Y exponenciarlo. Que se inicia con la propuesta de Frederick Taylor en 1911 de los principios de la administración científica del trabajo y que después Henry Ford, con su línea de ensamble, pues lo llevó, digamos, a la práctica, ¿no? Y eso ha sido un ejemplo de los sistemas productivos a nivel internacional, pero tiene varios efectos, ¿verdad? Este tipo de sistemas de producción de masa pues, requieren un mayor volumen de mano de obra, requieren personal a proximidad, están muy basados en una organización piramidal y pues sobre todo para mantenerse competitivos hay que reducir de manera constante los costos, ¿no? Pues bueno, algunas consecuencias, pues es necesario para tener mayor volumen de mano de obra, pues atraer a ese personal. Lo vemos incluso actualmente, algunas plantas automotrices ubicadas, por ejemplo, en el Bajío, se hacen de personal desde poblaciones a 2 horas de distancia de donde está ubicada la planta de ensamble. Y esto es porque, digamos, necesitan una masa de personal muy importante que tienen que atraerla de regiones cada vez pues, más lejanas. Y esta población, al verse, digamos, atraída con distancias de transporte lejanas, pues en algún momento se relocaliza su vivienda, ¿no? Entonces esto está llevando a un crecimiento urbano que muchas veces ha sido desordenado. Ahora, cuando tenemos personal que vamos a formar, no forzosamente toda la capacitación, y en este sentido, la organización piramidal ha sido muy efectiva para transmitir órdenes, digamos, y controlar los grupos de trabajo, pero digamos que esto está generando desigualdad en los países escandinavos. Como ustedes saben, hay una cierta proporción donde el salario más bajo pues no puede ser 7 veces, es hasta 7 veces menor que el más alto, digamos. Pero de otra manera, el salario más alto es 7 veces el más bajo que existe en la organización. Y sin embargo, en otras latitudes, vemos que la desproporción entre el salario más bajo y el más alto, pues es muy, muy grande. Entonces, esto se ha exponenciado y pues tiene otros tipos de consecuencias, ¿no? Y luego el tema de la reducción constante de costos. Eso hace que ahora no solamente se haya buscado tener, pues digamos, localizarse en lugares de bajo costo, en la misma región donde se va a producir, sino que ahora eslabones de la cadena de suministro se mandan a lugares cada vez más lejanos. Como sabemos ahora, hay muchos eslabones en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en China. Y los chinos lo que están haciendo ahora es contratando, llevando eslabones que quieren ser más baratos a África. Entonces esto pues tiene su pro y su contra. Por algún lado se dice que están llevando desarrollo a regiones menos desarrolladas, pero al mismo tiempo pues esto genera mayor vulnerabilidad en las cadenas de suministro. Por ponerlo gráficamente, tenemos aquí la sobrepoblación que se ha generado pues, prácticamente desde el siglo pasado y lo que llevamos bastante fuerte. La urbanización que está llevando a cabo en el mundo también es muy... Y pues, otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, tierras que servían, digamos, de amarramiento entre las zonas habitadas y no habitadas, zonas de amarramiento entre donde había zona habitacional y la zona
animales, por ejemplo, podrían desarrollar, es más, se está acortando. Y esto, pues hay reportes científicos, hay revistas que nos están diciendo, pues que se está, digamos, haciendo mucho contacto con animales. Perdón, me dicen que no se escucha muy bien, entonces voy a tratar de, a ver, vamos a, no sé si en este momento me escucho mejor, maestro Rubén Leal. Sí, ahorita sí ya te escuchas un poquito mejor. Sí, perfecto. Sí. Voy a tratar de, a ver, pues estoy aquí aparentemente en la mejor red. Veamos, podemos continuar. Bueno, voy a continuar, ¿no? Y quedo atento a cualquier cuestión para irla mejorando. Entonces, como comentaba, pues estos reportes nos dicen que pues tenemos cada vez menos zonas de amortiguamiento y es una de las razones por las que, por ejemplo, el ébola se propagó, ¿verdad?, de una manera más rápida. Y es que estamos acabando, pues digamos, con todas estas superficies forestales, ¿no? En la revista Nature, que es una referencia internacional, pues reiteran esta preocupación, vamos a decir, ¿no? Y sobre todo, pues diciendo que esto es un costo oculto del desarrollo económico como ahora lo llevamos. Por otro lado, vemos, por ejemplo, el caso de México, regiones, pues donde tenemos viviendas de bajo costo que la BBC dice siniestros, le llaman ellos. Y bueno, esto pues sin duda es preocupante, sobre todo porque varios reportes nos dicen que pues potencialmente, si seguimos esta dinámica, lo que va a suceder es que estamos con un, digamos, potencial de contagio de 320,000, digamos, generados por pues mamíferos, ¿no? Entonces, digamos que sí es un tema para reflexionar. Por otro lado, también, pues esto está generando impactos en los empleos y depende de qué tanto sea la caída del PIB, pues va a ser la afectación, ¿verdad? Y eso ya lo hemos visto en varios lugares. Se puede hablar de que puede acabar hasta con 25 millones de empleos. Y por el otro lado, ya se venía con una tendencia a la robotización y con esta pandemia, pues las empresas han pensado más en cómo automatizar justamente para evitar esos contagios. Ahora, pues hay que decir que ahí pues es un tema de reflexión para la parte gubernamental, pensando en cómo balancear, digamos, lo que sería este avance tecnológico y por otro lado, pues la parte de empleos, en fin, los impactos que va a tener. Pero hay que decir que, pues esto, en realidad, vamos, la pandemia ha sido tan visible que, pues, tenemos otros fenómenos que ya habían surgido y que, pues, están ahí latentes, ¿verdad? Y que no se han resuelto, como todo el tema de cambio climático, la automatización que acabamos de comentar, la parte de inequidad salarial y la inequidad de género, ¿no? Entonces, hay otros temas ahí que, pues, que no debemos perder de vista porque, pues, son cuestiones todavía no resueltas en las cuales tenemos que pensar. Y sobre todo, pues, aquí hay que armarnos de paciencia. Pues se nos ha dicho una y otra vez que la pandemia pues está lejos de terminar, ¿verdad? Este es un tema interesante, digamos, para nuestra forma de vida. Y por ahí tenemos incluso grandes líderes a nivel mundial, como Bill Gates, que pues nos ha dicho, esto necesita una respuesta a nivel global. Y esto sobre todo pensando, ustedes seguramente estuvieron al tanto, hace algún tiempo se publicaron este tipo de noticias, ¿no? Donde hubo incluso alguna discusión por los cargamentos de mascarillas, ¿no? Por ejemplo, un caso muy sonado fue donde estando el avión ya cargado con las mascarillas que iban rumbo a Francia, pues llegaron
compradores del gobierno estadounidense y pues ofrecieron 3 veces más y se quedaron con el cargamento. Entonces, este tipo de situaciones, desde luego, pues no deben prevalecer. Por eso es que nosotros hablamos de inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, tenemos que buscar las mejores opciones en donde todos ganemos, ¿no? Donde tengamos un desempeño que sea beneficioso para el conjunto. Aquí es donde parece que es interesante, falta desde luego que esto pues, se lleve a implementación. La propuesta que fue secundada por varios países, la propuesta de México que fue secundada por un buen número de países para tener acceso equitativo a las vacunas, porque ahora imagínense esta situación de las mascarillas, pero en el caso de las vacunas, pues realmente las cadenas de suministro, en este caso de vacunas, pues si no se tiene un arreglo institucional, digamos, para que sea equilibrado la distribución, pues entonces vamos a tener, pues imagínense, un escenario bastante complicado para todos. Entonces nosotros consideramos que la inteligencia colectiva es un elemento clave. Ahora, ¿qué entendemos por inteligencia colectiva? Pues lo entendemos como la capacidad para co-crear soluciones a retos logísticos complejos, es decir, para que entre los diferentes actores se generen esas soluciones. Alejarnos de esta idea de la optimización individual, porque realmente esto está generando pues bastantes problemas, como ya lo hemos estado revisando, ¿verdad? Entonces es importante generar esa sinergia entre las diferentes partes y compartir información, conocimiento y mejores prácticas para alcanzar ese mejor desempeño conjunto. Esto es un cambio de paradigma, sin duda, pues no es fácil la implementación, pero creo que hemos estado viendo cómo en logística, poco a poco, empresas y gobierno se están dando cuenta que es necesaria la coordinación y la colaboración. Mejor. Y bueno, esto que les comento no es nuevo, ¿verdad? Realmente, miren, este es una frase de un reporte publicado en 1720. Es un reporte que se hace en el Reino Unido sobre el comercio con la India, ¿verdad? Y ahí se puede ver este comentario. Cuando los individuos cooperan estrechamente, los costos de transporte son forzosamente menores. Bueno, es algo que se escucha muy sencillo, pero lamentablemente hasta el día de hoy, pues, no se ha alcanzado, digamos, al menos en todos los sectores y en los diferentes aspectos que ello conlleva. Bueno, sobre los impactos, ¿no? Pues es importante saber que el mundo ha tenido pues impactos muy fuertes, ¿no? A lo largo de la historia, como el caso de la Gran Depresión. También ahí se pensaba que el mundo ya estaba por terminar. Después, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, después en la crisis del petróleo también se pensó que ya era, ahora sí como se comenta ahí, el fin del mundo. Cuando hubo la burbuja de las empresas .com, después cuando fue la gran recesión, ¿verdad? 2008, 2009. Y bueno, pues ahora tenemos otro impacto muy fuerte. Con esto lo que quiero decir es que pues vamos a prevalecer como humanidad, pero es importante tomar en cuenta lo que ha sucedido para reorganizar, digamos, hacer un reacomodo de las formas de pensar, de las formas de, pues digamos, organizar muchas cosas, entre ellas nuestras cadenas de suministro. Y aquí quiero compartirles que nosotros desde hace tiempo hicimos algunos estudios, unos de ellos pues están relacionados justamente con esa dinámica en las cadenas de suministro. Por ejemplo, este efecto frontera que ha existido entre Estados Unidos y México debido al cruce fronterizo, ¿no? A que no está estandarizado ese cruce y se generan pues, cuellos de botella. Colas en consecuencia, ¿no? Y por el otro lado también hemos analizado el impacto que tiene, por ejemplo, la propagación de las interrupciones y esto derivado de actos terroristas. Como ustedes ven, pues no teníamos en el panorama el tema de las pandemias, ¿verdad? Pero se pueden aprender cosas muy interesantes. Por ejemplo, los impactos en la cadena de suministro. Pues es importante entender cómo se dan esos impactos. Primero se tiene una alerta ante la cual nuestra cadena de suministro tiene una primera respuesta, es decir, tenemos una alerta, tenemos un primer impacto
y ahí es cuando tratamos de tener una primera respuesta. Sin embargo, pues el desempeño de esa cadena empieza a deteriorarse. Y esto implica que en ese momento nos damos cuenta de que va a ser más grave de lo que estábamos previendo, muy probablemente, es la situación muy probable. Y en este caso, cuando tenemos ya un impacto total, es cuando ya tenemos, digamos, los diferentes planes para reaccionar, y esto nos permite la recuperación. Digamos que entre más tardemos en elaborar esa primera respuesta, pues la caída operativa en el desempeño de nuestro suministro va a ser mayor. Es por eso que más adelante vamos a ver, es necesario tener planes de contingencia donde se elaboren escenarios, de tal manera que cuando llega la primera alerta, nosotros identifiquemos bajo qué escenario vamos a tener que operar, y con base en eso, el equipo de respuesta active el plan de acción. Esto es fundamental para cadenas de suministro y para ciudades, en este caso para el sector privado, pero también para ciudades. Las ciudades también tienen que tener sus planes de contingencia para evitar que la operación, los flujos, se paralicen. Bueno, en el caso que les comentaba, en la cadena de suministro transfronteriza, analizamos una empresa basada en Monterrey que entregaba o que entrega, digamos, monoblocks a Detroit, y estuvimos analizando pues cuáles eran esos impactos. Digamos, hay una variabilidad normal debido a que normal entre comillas, debido a que en el cruce fronterizo pues no se tienen estandarizados los procesos. Entonces hay, digamos, empresas que pueden pasar muy rápido, otras que van a sufrir una inspección, incluso una segunda inspección, y esto pues genera cierta variabilidad. Para protegerse ante esto, pues las empresas tienen lo que llamamos el inventario de seguridad. Ahora, ese inventario de seguridad, pues regularmente, en el caso que analizamos y en muchas partes de la industria automotriz, es de una semana, digamos, para poder absorber una variabilidad incluso mayor. Esto es lo que sería robustez, ¿verdad? Tratan de tener una robustez de una semana. Sin embargo, cuando existe, lo que analizamos fue un cierre de frontera, nosotros analizamos, digamos, el fenómeno de lo que sucedió posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001. En este caso, el cierre de frontera, pues la situación fue que definitivamente los flujos no continuaron y las operaciones corrieron el riesgo de paralizarse. Ahora, esto es lo que llamamos en cadena de suministro el efecto látigo, ¿verdad? El efecto látigo, como ustedes saben, se deriva de las pequeñas variaciones o las variaciones en general, digamos, del consumidor, del cliente final, que se van transmitiendo a lo largo de la cadena de suministro, a lo largo de los eslabones de la cadena de suministro, de tal manera que como resultado de la falta de comunicación entre los diferentes eslabones, cada quien trata de protegerse y guarda más inventario del que realmente requiere. Por lo tanto, cuando llegan los pedidos hasta el último eslabón de la cadena de suministro, esos pedidos están muy exagerados porque cada uno trató de pedir un poco más para poder estar preparado por si la demanda se incrementaba. Entonces se llama el efecto látigo porque se va propagando y tenemos este tipo de fenómenos. Por otro lado, tenemos lo que llamamos el efecto látigo inverso, ¿no? Y el efecto látigo inverso es cuando el consumidor final va y compra en demasía, que fue un poco de los fenómenos que sucedieron al inicio del COVID-19, y sin embargo, los eslabones de la cadena de suministro están topados, es decir, aunque quisieran suministrar esas cantidades, no lo pueden hacer porque su nivel de producción no les da, ¿no? Y en ese caso, pues se llama inverso porque en realidad se va aplanando hasta digamos, el último eslabón de la cadena de suministro, debido a que pues no puede cumplir con esas demandas. Entonces vienen lo que llamamos pues, la escasez, etc. Ahora, dentro de los impactos importantes que se espera, o que más bien se está tratando de evitar durante el COVID-19, es lo que se llaman rebotes, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, porque resulta que en un primer paso se cerraron las plantas de producción en China y esto generó, pues digamos, escasez de componentes, por ejemplo, en la industria automotriz en Corea y en otras partes del mundo, ¿no? Y sin embargo, el tema es que ahora
China puede empezar a producir, pero lo que no debería pasar, pensando en general, o sea, como inteligencia colectiva, digamos, de las cadenas de suministro, sería que ahora que abran las plantas en China, pues se encuentren los mercados cerrados, porque en ese caso, pues tampoco tienen a dónde llegar esos productos. Al momento de que no tienen a dónde llegar, viene lo que se llama una segunda ola de choque, ¿no? De pedidos cancelados, retrasados, etcétera, y eso económicamente, no solamente para China, sino en general, para el mundo, para la economía mundial, pues podría ser muy fuerte. Para entender un poco esto, que llamamos el efecto sombrilla, podemos analizarlo, como les comenté. Tenemos primero una demanda que, sin embargo, se enfrenta al cierre de las plantas en China. Y entonces hay un volumen de demanda que se acumula, pero que no puede ser, digamos, solventada, ¿no? Por el otro lado, también se da el efecto sombrilla cuando esas plantas abren sus operaciones, pero de pronto se encuentran con la congestión en los puertos marítimos. Entonces ahí es al revés, ahí sí hay una congestión de productos, ¿no? Que se encuentran atorados en los puertos. Pero además falta que sí los puedan embarcar, pero que cuando lleguen están los mercados cerrados. Y es un poco lo que pasó en el caso del petróleo, ¿no? Que había buques que ya estaban cargados, pero que cuando llegaban, pues no había ni forma de descargarlos, ¿verdad? Porque las bodegas, los depósitos donde se tenía el petróleo, pues estaban a tope, y entonces estos buques pues se quedaron con ese petróleo en alta mar. Entonces ahí tenemos lo que llamamos este efecto sombrilla. El efecto sombrilla, sin duda, pues es un cisne, vamos a decir un cisne negro logístico. Bueno, es ahí donde entran estas iniciativas de abrir labores, ¿no? Y hacer que los sistemas comiencen a funcionar. Desde luego, pues tiene sus riesgos, como ya todos estamos conscientes, pero es un poco tratando de que no, digamos, suceda esta segunda ola de choque. ¿Qué acciones llevar? Voy a ir de la parte sencilla, digamos, para ir luego a algunas acciones un poquito más elaboradas. Primero hay que darnos cuenta de que este fenómeno que genere cambios, ¿no? en el comportamiento de las personas. Y que pues pasamos de un enfoque altamente consumista a preocuparnos un poco más por la salud, por el medio ambiente. Yo creo que sin duda todos hemos sido sensibilizados sobre la importancia de estos dos aspectos. Creo que sí va a haber un cambio interesante ahí, ¿no? Por otro lado, también mucho de lo físico pues se va a volver digital. Desde luego, ¿cuántos de nosotros ya preferimos que nos surtan en casa a ir físicamente a hacer el supermercado, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de cambios que se están dando. Por otro lado, también, y esto pues es un reporte de Ernst & Young, o sea que realmente pues va más o menos en la misma línea de que vamos a pasar de un enfoque muy individualista a pensar un poco en la colaboración y sobre todo pues redefinir el rol de las empresas. Pues por ahora no tengo por aquí la información para no hacer muy larga esta presentación, pero en California desde 2014 ya se ha generado un nuevo marco regulatorio para crear empresas con responsabilidad social, pero más allá de lo que nosotros tenemos como información aquí en México. Se trata de empresas que además de tener beneficios, tienen un propósito, una misión social. Es decir, por ejemplo, una empresa de logística que además de tener ganancias por sus operaciones, tiene dentro de sus metas el procurar difundir, utilizar tecnologías que sean, digamos, de menor impacto con el medio ambiente o incluso, por ejemplo, tener impacto en la capacitación, en este caso logística, de el sector, por ejemplo. Y esto lo que está buscando es darle un sentido más humano a las empresas de tal manera que también entre en línea con esta nueva dinámica de las generaciones más jóvenes que están buscando efectivamente tener una mejor calidad de vida, pero también tener una meta que trascienda en sus vidas, ¿no? Entonces, pensando en esto, incluso los proponentes de este enfoque son personas como Jeff Bezos,
y otro tipo de Elon Musk, o sea, realmente personalidades de talla global. En fin, de las tareas más sencillas, que son retos que tendremos que resolver ya, es el tema de reducir colas. Eso lo estamos viendo en todos lados. Llámense puertos, llámense supermercados, cuando ustedes quieran, las colas van a ser, o son ya, un elemento que tenemos que buscar reducir. Son pérdida de tiempo y además focos potenciales de contagio. ¿Cómo atacarlas? Bueno, la tecnología nos da varias herramientas. Una es organizar y proveer información. O sea, vamos a tratar en las empresas, en las organizaciones, de proveer de la suficiente información como para que las personas puedan tomar mejores decisiones y no contribuyan a la formación de estas filas y pues con el riesgo de contagiarse. Hay tecnologías, por ejemplo, como el reconocimiento facial, que facilitan, agilizan los diferentes procesos. De hecho, pues muchos de estos ya funcionan en aeropuertos, por ejemplo, de tal manera que la verificación de pasaporte, etcétera, todo eso se haga de manera más ágil, ¿no? Incluso sensores de detección de movimiento. Esto lo utilizan, por ejemplo, en el aeropuerto en Ámsterdam para evaluar la cantidad de personas que se están moviendo por ciertos corredores, de tal manera que puedan identificar, pues, ahora sí que como las vialidades, ¿no? Las horas pico, las horas valle, las rutas que toman, para buscar hacerlas menos congestionadas. Los sistemas de visión artificial, ¿no? Es más fácil en una cámara con visión artificial infrarroja identificar dónde están las aglomeraciones de personas que simplemente verlas, digamos, como con la imagen normal, ¿no? Esto permite identificar claramente dónde hay que reducir este congestionamiento. Otras empresas están buscando posicionar puntos de gestión para que uno pueda hacer pedidos sin hacer cola, de tal manera que uno envía la orden y ya cuando se va acercando es porque simplemente lo va a recoger. También Amazon tiene estos puntos de colecta de paquetes que eviten, pues digamos, puntos únicos o congestión en el sistema de reparto. También, como ustedes saben, ahí se está poniendo, pues digamos, muy de moda, se está utilizando mucho el hacer el pedido y pasar a recogerlo, de tal manera que no estemos formados ahí esperando. El registro avanzado también es un elemento muy importante que pueden, pues no solamente las empresas, sino también las organizaciones pueden utilizar para evitar las colas. Y ahora, pues, el análisis de datos, ¿verdad?, para identificar los puntos de demora, de tal manera que uno pueda tomar mejores decisiones sobre en qué momento es mejor ir a un punto de servicio, etc. Entonces, bueno, aquí este aspecto es uno de los más sencillos, pero si ustedes se dan cuenta, pueden simplemente en el momento que deban salir, pues fijarse, y las colas son parte de nuestra vida y es necesario pues tratar de reducirlas. Otro aspecto muy importante son los planes de continuidad de las operaciones. Estos planes de continuidad de las operaciones no solamente, como comentaba, es un tema de empresa. Se trata también de un tema en donde las ciudades deben tener esos escenarios. El plan de continuidad, pues no solamente debe preverse, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama Startup Nation, y fíjense que se lo recomiendo mucho porque ahí los autores plantean cómo para atraer inversión al Estado de Israel, pensaron justamente en hacer esos planes de contingencia. Ustedes saben que es un territorio que ha estado durante mucho tiempo bajo presión, digamos, ¿no? Y por lo tanto, pues imaginen ustedes un inversionista que quiere llevar alguna operación a ese territorio, pues una de las primeras preocupaciones que va a tener es si va a ser interrumpido sus operaciones de manera frecuente. Entonces, una de las cuestiones en las que ellos trabajaron fue decirle, sí, tenemos temas de seguridad, pero tenemos planes de contingencia para cada potencial escenario, de tal manera que te podemos garantizar que tus operaciones pueden continuar. Creo que ahora que hablamos de regionalización de las cadenas de suministro,
más allá, digamos, existe un potencial para que se relocalicen eslabones de la cadena de suministro. Esto va a implicar que las ciudades, que los estados, más que ofrecer, pues digamos, costos laborales bajos, incentivos, exenciones de pago de impuestos o terrenos sin costo, creo que ahora, digamos, un elemento clave va a ser ofrecer estos planes de continuidad en las operaciones. Otro elemento muy importante es el mapeo de la cadena de suministro. Nosotros lo pensamos, puede ser muy sencillo, pero no lo es tanto, ¿eh? En realidad, uno de los temas clave es que pensamos siempre en el producto como una entidad física, pero actualmente ya pensamos, ya estamos esperando que ese producto conlleve una experiencia de servicio, incluso nos fijamos en la marca y somos sensibles ante, pues digamos, las acciones sociales que tenga esa marca. Como quiera, nos interesan, estamos atentos. Y más allá de eso, se prevé que en el futuro incluso el consumidor pueda ser sensible a qué tipo de misión tiene esa empresa. Si esa empresa solamente pues está buscando obtener beneficios económicos sin preocuparse por sus impactos medioambientales, sociales, etcétera, pues podría tener una penalización en cuanto a la compra de esos productos. Pero esto implica entonces que también esto va a afectar las cadenas de suministro. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que necesitamos conocer cuáles son los riesgos potenciales en esa cadena de suministro. Fíjense que uno de los temas clave por los que esta pandemia ha sido tan fuerte, ha generado tantas interrupciones en la cadena de suministro, es porque no tenemos claro dónde están ubicados nuestros proveedores. Ustedes pueden hacer el ejercicio y en muchas empresas pues se sabe tal vez dónde esté ubicada la planta del proveedor, del primer proveedor que tenemos, ¿no? Y en ocasiones ni eso, porque muchas veces lo que saben es la dirección de donde se emite la factura, que regularmente pues es la matriz, pero eso no implica que ahí esté localizada la planta que me abastece. Ahora imagínense si les preguntamos a las empresas, ¿dónde está, por ejemplo, el proveedor de tercer nivel, ¿no? que abastece a tu proveedor de segundo nivel, ese al primero y el que te trae a ti? O sea, necesitamos conocer dónde están ubicados los proveedores de preferencia. Sería importante conocer dónde están todos los proveedores que tienen que ver con nuestra cadena de suministro, sobre todo porque hay impactos que se pueden generar y no sabemos siquiera que van a tener consecuencias en nuestras cadenas. Y bueno, estos problemas no solamente son como este tema, pues digamos, de la pandemia, hay otro tipo de problemas que también implican situaciones de interrupción en los flujos, ¿no? Por ejemplo, este es un caso, lo comentamos con una empresa que está fabricando vehículos eléctricos, es una pequeña empresa. Ellos, por ejemplo, pues para sus productos requieren pilas, ¿no? Y el cobalto es una materia prima muy importante. Al identificar, al hacer el mapeo de su cadena de suministro, se dieron cuenta de que la primer fuente, digamos, donde inicia esa cadena de suministro, es en un país en África que tiene bastantes, pues digamos, temas sociales de respeto a los derechos de los niños, tienen estabilidad social, etcétera. Esto generaría potencialmente pues una interrupción. Entonces es necesario mapear para estar prevenido y poder diversificar tal vez, por ejemplo, o tener un inventario mayor o buscar proveedores locales. En fin, es importante en la medida de lo posible prever esta situación. Ahora, esto no nada más es un tema de mercados emergentes. También hay empresas que tienen eslabones en Europa, por ejemplo, y ahora con los recientes movimientos sociales derivados de la reforma a los sistemas de pensiones, también han visto pues interrupciones en su cadena de suministro. Ahora, muchos de ellos ni siquiera sabían que un proveedor de tercer nivel estaba ubicado allá, y sin embargo solamente se dan cuenta cuando ya no hay flujo de materiales. Entonces es importante hacer ese mapeo, establecer cuáles son esos proveedores estratégicos, pero también los pequeños proveedores, porque esos también, si no surten, nos pueden generar un paro en la línea de producción. Lo importante pues es tratar de evitar pues esos cuellos de botella, ¿verdad? Y estar preparados ante diferentes. Aquí un ejemplo muy breve de una cadena de suministro que estuvimos evaluando. Tenemos no solamente
dónde están ubicados, sino también cuál es su tiempo de recuperación, cuál es el tiempo de sobrevivencia, ¿verdad? Es decir, tiempo de sobrevivencia sería cuánto tiempo pueden operar sin que sean abastecidos. Y el tiempo de recuperación es, bueno, una vez que ya estás en una situación, digamos, interrupción, ¿cuánto te toma recuperarte? Esto es importante saberlo para todos los componentes de la cadena de suministro, porque nosotros podemos decir, mi empresa, mi organización se recupera en 2 semanas, pero si sus proveedores se tardan en recuperar 10 semanas, pues de nada sirve que uno ya esté listo para operar, ¿no? Entonces, sí es importante no solamente hacer el mapeo para saber dónde están, sino también identificar cuál es ese tiempo de sobrevivencia, cuál es ese tiempo de recuperación, y con ello tener pues también un poco la información del impacto financiero que esto puede generar para obtener lo que sería el índice de exposición al riesgo. Este es un enfoque, una metodología que desarrolló el doctor Sim Levy del Tecnológico de Massachusetts, y sería, digamos, deseable desarrollarla para cada escenario que se tenga pues, previsto que pudiera suceder. Otra de las acciones interesantes es la regionalización de las cadenas de suministro. Ya hace tiempo, 2014, se hablaba de la globalización en reversa. Ante los hechos de 2011, que les comenté, lo que es la parte de inundaciones, etcétera, pues Toyota, como siempre, poniendo el ejemplo, hizo algunos arreglos con otros fabricantes japoneses para estandarizar piezas y poder compartir piezas en caso de que alguno de los proveedores de ellos pudiera fallar. Es decir, si un proveedor de Toyota fallaba, podría pedir a Nissan o a Honda que el proveedor de esa misma parte que le surte a ellos le pudiera surtir a Toyota. Entonces es una manera de incrementar la resiliencia en la cadena de suministro. Pero pues además de eso, no solamente estandarizaron componentes, ¿verdad? Y sobre todo componentes que no forzosamente ve el cliente, que están ocultos, realmente no los percibe si los fabricó uno o los fabricó otro proveedor. También es el hecho de tener algunos inventarios extra, tener proveedores locales, porque esa es una manera de tener un inventario cercano. Y pues también otra parte es, ellos estuvieron trabajando en hacer cada región independiente. Es decir, que se dieron cuenta de que tener componentes, eslabones muy lejanos, por ejemplo, el caso de Toyota, algunos casos, por ejemplo, el motor de la RAV4 venía desde... Entonces, cuando esta situación, la línea de producción de RAV4 en América, pues, quedó parada, ¿no? Bueno, de lo que se trata es generar algo que le llamamos como el protocolo Matrica, es un poco de ciertos clústeres de producción contenidos en otros más grandes, de tal manera que los choques puedan ser, digamos, mejor resistidos, ¿no? Eso, publiqué un artículo que actualmente, bueno, la última vez que lo vi hace como un mes tenía 2,300 lecturas, que busca plantear este tipo de soluciones ante pues, interrupciones imprevistas, ¿no? Se trata de hacer clústeres que puedan ser articulados dentro de esa cadena de suministro y que puedan ser, en dado caso, separados si no son necesarios, o articulados con otras cadenas de suministro. Esto es importante pensando en que mejora el tiempo de recuperación y el tiempo de sobrevivencia, ¿no? Aquí cuando hablamos de robustez, lo que estamos buscando es que el tiempo de recuperación sea más rápido que el tiempo de sobrevivencia, ¿no? Ahora con las tecnologías 4.0, pues se facilitan muchas de estas cosas. Cuando lo lanzamos en 2014, de hecho, hicimos una presentación en 2012 del concepto, realmente pareció, digamos, muy lejano para implementarse, y sin embargo, en 2016 vimos que en China ya se había puesto en operación, ¿no? O sea, lo planteamos en 2012, en 2014 escribimos el artículo, y en 2016 descubrimos, en China lo tenían operando. Digamos, esto no quiere decir que haya leído mi artículo, ¿verdad? Ojalá y haya sido eso, pero no, sobre todo es que pues, es una situación logística, muchas cosas son lógicas, y lo bueno es pues, detectarlas y tomar acciones.
Recientemente, en Estados Unidos, la Universidad Estatal de Arizona está trabajando en un modelo similar, altamente digitalizado, ¿no? Para la parte agro, donde está buscando que las plataformas permitan agrupar a pequeños proveedores de tal manera que se puedan volver proveedores de grandes cadenas de alimentos. Entonces, digamos que creo que lo vamos a estar viendo con más fuerza en el futuro este concepto. Pues una de las últimas acciones que me gustaría compartir con ustedes es pues, el uso de datos, ¿verdad? La idea es hacer de datos, que realmente ahorita en la parte de transporte y logística hay muchos datos, desde los que generan los vehículos de carga, las aplicaciones de celular, los sensores en almacén, pues incluso hablando de la cadena de suministro de personal, vamos a decirlo así, pues es importante tener en cuenta los datos del personal, ¿verdad? De su temperatura, etcétera. Todo esto es información que nos va a permitir mejorar la manera en la que operamos nuestras cadenas de suministro. En el IMT tenemos un proyecto que se llama Heráclitus, que con millones de datos de vehículos de carga que circulan por el país, podemos establecer cuál es el tiempo más confiable en cuanto a la circulación de un punto A a un punto B, es decir, el tiempo de tránsito más confiable para vehículos de carga. Esto es muy importante porque nos permite también tomar decisiones para mejorar la infraestructura en puntos específicos donde se genera congestión, cuellos de botella. Lo mismo para el análisis de puertos. Como les comentaba, en esta crisis, los puertos han sido un elemento clave donde hay congestión porque hay muchas operaciones que requieren para exportar o para importar, o sea, también porque es necesario hacerlos más eficientes para la recuperación. Entonces, con estos datos GPS hemos podido detectar cuellos de botella en los diferentes puertos en el caso de México. Las torres de control es otra acción también importante. A veces se piensa que se debe invertir mucho recurso y no, prácticamente pues de lo que se trata es poder centralizar información y coordinar las respuestas, ¿no? Porque lo que estamos buscando es resolver los problemas de manera más rápida y tener contacto cercano con toda la red de valor. Y, por ejemplo, de lo que se trataría sería tener un centro en el cual podamos tener, digamos, aglutinados todos los datos para que podamos tomar mejores decisiones. Simplemente conocer lo que está y con ello, pues tomar mejores decisiones. Sin duda, las torres de control son muy importantes. Pueden ser muy sofisticadas, ¿no? A través de plataformas de software muy elaboradas, pero esto puede ir desde cuestiones muy sencillas, como el hecho de que toda la información sea reportada hacia un solo punto para que de ahí se pueda conocer mejor cómo están operando los flujos y ayudar a tener mejor visibilidad y sincronización de lo que está sucediendo en la empresa. Con ello es pues, digamos, factible tener información que permita tener lo que vemos aquí, indicadores que nos permitan tomar mejores decisiones. En el caso de empresas, pues tienen muchas, digamos, ventajas, ¿verdad? Para poder recuperarse más fácil, para poder tener una sola voz cuando se va a comunicar. Lo peor que puede pasar en una organización es que salgan diferentes actores de la organización dando diferentes tipos de noticia o de órdenes, vamos a decir, que generen más caos de lo que ya existe. Pero para la parte de la ciudad, también para la parte de gobierno, es importante tener este tipo de torres de control. Sobre el futuro, para ir cerrando ya, pues miren, seguramente ustedes conocen los trabajos de Yuval Noah Harari, que es un historiador muy reconocido. Y bueno, él nos dice que las decisiones que tomemos ahora van a marcar los años por venir. Entonces, muy importante, sobre todo porque ahora, más allá del tema de cadena de suministro, las cadenas de suministro son parte de la estructura económica mundial. Pero él nos dice que estamos principalmente entre dos elecciones. Una, la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano, y esto se refiere a cómo vamos a utilizar esas tecnologías, ¿verdad? Porque esas tecnologías sirven para proveer de mucha información, pero depende cómo utilicemos esa información, vamos a hacer una vigilancia totalitaria, como dice él, un empoderamiento
ciudadanos. Y por otro lado también está esta tentación al aislamiento nacionalista, la solidaridad. Entonces, es una fijada interesante, da un reflexionar un poco sobre esto, porque bueno, son los años por venir, ¿verdad?, que vamos a tener que discutir. Y pues es importante también saber que cada vez más los temas de salud, como ustedes seguramente por ahí lo habrán visto ya, se están volviendo de seguridad nacional, algo que probablemente antes no se veía de esa manera, pues ahora va a cobrar una relevancia importante. Los países que tengan cadenas de suministro sanitarias resilientes y efectivas son esos países donde pues no solamente van a ser más robustos, incluso económicamente, porque les va a permitir mantener operaciones o operar más rápidamente, sino que también van a ser los lugares donde los ciudadanos van a querer vivir. Bueno, vemos ejemplos, ¿no?, de esta vigilancia de los ciudadanos en Corea del Sur, por ejemplo, con estos dispositivos para saber dónde están en cada punto los ciudadanos, sobre todo si están contagiados, puedan informarse a quienes toman decisiones, lo cual pues suena bien, pero también tiene sus riesgos. Aquí les recomiendo mucho, ahora sí para cerrar, hay un video muy interesante del doctor Darin McNabb sobre el trabajo de Michel Foucault, y realmente es muy interesante, ¿eh? Es un trabajo filosófico, pero vale la pena en estos tiempos darle una pasada a la filosofía para entender un poco mejor los cambios que están sucediendo y a los que nos vamos a tener que enfrentar. Bueno, pues quiero compartir con ustedes una liga de YouTube, pueden buscarlo en internet. Tuve el gusto de que se me invitara a dar una master talk sobre cadenas de suministro resilientes. Ahí les presento en 13 minutos, les presento 7 acciones que pueden tomar las organizaciones para hacerse más resilientes. Y finalmente, pues los invito, muy pronto vamos a publicar el libro El transporte de carga, con diferentes análisis, métodos y pues perspectivas para reorganizar nuestras cadenas de suministro, sobre todo después de este importante fenómeno. Los autores es el profesor Michel Savy, que fue mi director de tesis de doctorado, profesor de la Universidad de París y de la Escuela de Puentes y Caminos, así como su servidor. Hay algunas ligas interesantes, algunos enlaces útiles. Les recomiendo pasar al International Transport Forum, donde van a encontrar información interesante, y desde luego los invito a que pasen al sitio del Instituto Mexicano de Transporte, donde tenemos información muy valiosa sobre, digamos, lo que está sucediendo en los sistemas de transporte y logística en México. Bueno, con esto terminaría. Yo les agradezco mucho haberme invitado, haberme escuchado, y con todo gusto estoy a sus órdenes en Twitter, por ejemplo, si tienen alguna duda o comentario. Estoy también en LinkedIn, en fin, estoy muy activo en redes sociales, así que con mucho gusto estoy a sus órdenes para seguir esta charla, digamos, por otros medios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gastón. Y bueno, ahora una vez que hemos escuchado, obviamente, la presentación aquí excelente del doctor Gastón Zedillo, nos gustaría dar pues el tiempo, ¿no?, para preguntas, comentarios que pudieran tener los participantes dirigidas al doctor Gastón Zedillo con respecto a lo presentado el día de hoy, por lo cual están abiertos los micrófonos para las personas que quieran hacer alguna pregunta. Ahí nada más les encargamos nuevamente que únicamente se active el micrófono de la persona que va a participar para que evitar por ahí la interferencia y poder escuchar bien la pregunta y la respuesta, ¿no? Así que adelante, por favor. Hola, hola. Bueno. Sí, sí lo escuchamos. Adelante, adelante. Ok. Hola, doctor Gastón, buenas tardes. Tengo 2 preguntas. Bueno, la primera sería, ¿cómo afecta o si afecta en gran medida a las cadenas de suministro la corrupción en puertos y aduanas que se está presentando actualmente? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. Sí, así es. Gracias, Daniel.
Sí, bueno, mira, sin duda es un elemento que afecta, digamos, la efectividad de esas cadenas de suministro, porque obviamente cuando hablamos de eficiencia, ¿no? Eficacia, sí, efectividad, pues lo que estamos buscando es hacerlas, digamos, más ahorradoras de recursos, ¿no? Y que se logre el objetivo con los recursos y se habrán dispuesto para ellos. Sin duda es un elemento clave para poder mejorar la competitividad de las cadenas de suministro, y esto pues nos lleva a pensar en que tendremos que adoptar cada vez mejores tecnologías que permitan transparentar la operación. Aquí te puedo decir, por ejemplo, que el puerto de Veracruz ya está experimentando con la tecnología blockchain. Como ustedes saben, el blockchain lo que hace es que... Ay, perdón, ¿me están escuchando? Sí. Sí, adelante, doctor, adelante. Ay, perdón, es que apareció ahí una cuestión, pensé que se había cortado. Como ustedes saben, la tecnología blockchain lo que hace es que cada una de las operaciones que se desarrollan la refleja en un sinnúmero de componentes de la red. Es decir, se replica cada una de las operaciones de tal manera, por así decir, tienen acceso a esa información. Entonces, esto implica que con esta tecnología pues probablemente haya posibilidad de corromperla. Ustedes saben que pues nada es infalible, pero es muchísimo más difícil. Entonces, bueno, ahorita se tiene una prueba ya en el puerto de Veracruz. Esperemos que, que ya se extienda, digamos, que ya se implemente y que con ello se lleve luego también pues a otros puertos. Realmente sería, creo yo, perdón, que el uso de la tecnología es la que nos va a permitir reducir esta situación que deteriora bastante el desempeño de las cadenas de suministro. Ok, muy bien. Muchas gracias. La segunda pregunta, habló de los podcasts que tienen Spotify. ¿Esa es la cuenta que tienen, la que presentó en la otra diapositiva? Sí, Daniel, muchas gracias por tu interés. De hecho, entra uno a Spotify y uno teclea inteligencia colectiva en logística y aparece ahí esta parte. Creo que hay un grupo que se llama inteligencia colectiva, pero bueno, ese no soy yo. Todavía no me dedico a en la música. Más bien, inteligencia colectiva en logística. Okay, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que le quiera hacer al doctor Gastón Cedillo. Adelante, Carla, que está levantando la mano. Adelante. Hola, Gastón. Hola, ¿me escuchan? Sí, Bueno. escuchamos bien, Carla. Adelante. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Carla Campos. Ah, ¿qué tal, Carla? Muy bien, muy bien. Qué gusto, mira, ¿dónde nos volvemos a encontrar? Así es, los caminos de la logística. Así es. Muy interesante tu ponencia, muchas gracias. Pues yo de viva voz, me toca vivir, como tú lo sabes, todo este tema de la contingencia del COVID, ¿no? No solamente lo que se vivió con China. Tú sabes que empezamos con el Año Nuevo Chino, que tuvimos ese tema que se juntó con el COVID-19 en China, nos atrasó absolutamente pues todo. Vamos retrasados en los suministros actuales, puertos congestionados en China, como bien lo mencionaste, y también un fenómeno de alzas de fletes, ¿no? Que ese es un punto importante que vale la pena comentar, que nos ha impedido desplazar las mercancías de China como quisiéramos, debido a esta alza increíble de los fletes internacionales. También con respecto a lo que acabas de comentar del puerto de Veracruz, pues sí, la tecnología va a servir, pero pues acabamos de tener un caso recientemente en Puerto de Veracruz por una incidencia aduanera que no era nada del otro mundo, que en condiciones normales pudo haber salido quizá en
máximo 2 semanas y nos tomó 50 días. Así que, pues te imaginarás los costos que se tuvieron que pagar, ¿no? Se pagó 3 veces el valor de la mercancía porque derivado de la contingencia del COVID-19, la aduana de Veracruz no tuvo la capacidad de respuesta. Y pues bueno, son las cosas que vale la pena comentar en estos momentos, porque los que en el día a día estamos haciendo las importaciones o exportaciones de las mercancías, tuvimos en estos meses una serie de cosas que lo que antes no nos pasaba, nos pasó todo en esta ocasión. Entonces, solamente quería hacer esos 2 comentarios. Los impactos que tuvimos no solo en China, sino también, particularmente yo los tuve en Europa con Italia, que fue donde creo que más impactó, y también cómo se tuvo que detener todo. Y pues sigue siendo un tema nuestra aduana mexicana para la hora de cooperar en el flujo de las cadenas de suministro. Eso es todo, Gastón. Muchas gracias, Carla. Pues miren, un poco, no sé si sirva como descargo, digamos, pero les puedo comentar que el observatorio que se tiene de transporte marítimo se identificó que puertos, en general en los puertos de América Latina, se tuvieron problemas de gestión y muchos retrasos. Realmente, esto no, desde luego no es justificación, pero hay que decir que en general, vamos, a nivel global, se tuvo un desempeño muy por debajo de lo que se hubiera podido esperar. Es decir, que muchos puertos aparentemente tenían cierta preparación y también fallaron en cuanto a lo que se esperaba de ellos para, pues, digamos, atender de mejor manera este reto. Sin duda, yo creo que aquí lo importante sería cómo, digamos, estos costos, pues ya los tuvieron que pagar lamentablemente quienes los tuvieron que sufrir, ¿no? Pero lo importante sería cómo a partir de ahora esto cambia, ¿no? O sea, cómo podemos aprender de esta situación de tal manera que podamos enfrentar de mejor manera el futuro. Lo peor que puede pasar es haber transitado por esta situación y que las cosas ahora sí que, como dicen, regresemos a la normalidad. De hecho, en el tema logístico, perdón, pues no queremos regresar a la normalidad, queremos regresar a un panorama más eficiente, ¿no? Más efectivo. ¿Cómo hacemos para que realmente esto haya valido la pena? Entonces creo que, por ejemplo, este ejercicio que les comentaba del blockchain, pues no está operando. O sea, es un ejercicio que se tiene como un piloto. Lo interesante aquí sería, pues, tratar de preguntar, ¿verdad?, por ese piloto y decir, bueno, ¿en qué momento ya lo implementan y en qué momento se replica? Porque, pues, es necesario ya, no solamente pensar en este tipo de tecnologías, sino implementarlas. Yo creo que esa es la parte crucial y va, como les decía, desde la parte de puertos, pero si ustedes ven, yo creo que la tarea, incluso como logístico, sería, vamos a observar en qué partes de nuestra sociedad hay cosas, hay filas, y ahí hay un problema. O sea, el dueño de una empresa que tiene una fila de documentos que no ha tramitado o que tiene personas afuera esperando para ser atendidas, etcétera, etcétera, todos ellos, desde ahí empieza la efectividad logística que necesitamos tener en nuestra sociedad. Desde luego, los que se notan más, pues son, por ejemplo, los puertos, ¿no? Que ya ahorita, Carla, pues lo has señalado muy pertinentemente. Gracias por tu comentario, 2 comentarios, Carla. Gracias. Por ahí también hay una mano levantada de Mario Gámez, tiene una pregunta. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, ¿se me oye? Sí, muy bien, Okay. Mario. Pues buenas tardes. Mi pregunta más que nada me quedó una dudita. Pues mencionó el hecho de buscar proveedores más chicos, así tipo pymes, pero pues una empresa ya un poco más grande, pues
necesitará pues un poco más de recursos y pues las pymes pues tendrían un supply limitado. ¿Cómo se podría solucionar esto? ¿Buscando más empresas tipo así o cómo podría ser el tema? Hablo desde un nivel ya pues estudiante yo. Mario, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy pertinente. De hecho, muchas gracias por hacerla porque me permite aclarar un poco más al respecto. Mira, la idea de tener... primero, hay una tendencia muy fuerte a la regionalización, ¿ok? O sea, ahorita hay una gran cantidad de actores que están buscando relocalizar sus eslabones, en este caso, por ejemplo, en México, ¿ok? Por eso yo hago énfasis cada vez que me hacen favor de invitarme a dar una plática. Ahora sí que con el interés de que las empresas y autoridades pues atiendan, digamos, esa oportunidad, normalmente pues hago mucho énfasis en el hecho de que es importante desarrollar esos planes de contingencia porque va a ser la moneda de cambio, vamos a decir, para atraerlos, porque si no tenemos eso, la otra opción que tienen estas empresas es de llevarlas al sur de Estados Unidos o llevarlas a otras regiones en Estados Unidos y automatizar para alcanzar buenos costos, ¿no? Entonces, ahora, cuando hablamos de proveedores pequeños que puedan proveer a grandes plantas, fíjense que creo que estamos ante un contexto bien interesante. Las empresas, incluso las más grandes, se han dado cuenta de que es preferible tener proveedores locales, así sean pequeñitos, que estar dependiendo de grandes proveedores a gran distancia. Porque miren, cuando a veces hablamos de robustez logística, regularmente, pues les digo, pues uno piensa en el incremento de inventarios, ¿no? Esto causa mucho ruido porque las empresas durante mucho tiempo han escuchado este tema del inventario cero. Entonces, imagínense que ahora les decimos, vas a tener o procura tener mayor inventario para que seas robusto, pues para que puedas prepararte ante cualquier contingencia. Pues muchas veces dicen, ¿y si esa contingencia sucede en 10 años y yo manteniendo inventarios extra por ese tiempo? Entonces, una manera de tener inventarios extra, vamos a ponerlo de esa manera, sin que me cuesten, es teniendo proveedores locales. O sea, ya no hay que verlos como el único proveedor que me va a surtir, sino como ese inventario de seguridad que voy a tener en caso de una interrupción. No sé si me explico, pero imagínense una empresa que tiene a un gran proveedor en China, ¿de acuerdo? Yo voy a tratar de ser más resiliente, de tener una cadena de suministro más robusta. Entonces busco un proveedor local que probablemente me lo va a vender un poco más caro, que probablemente voy a tener que ayudarlo a desarrollar, que probablemente voy a tener que buscar junto con él otros materiales, no forzosamente con los que yo ya tenía como estándar para mis componentes, pero eso, aunque tenga un costo, digamos, superior que mi proveedor normal, vamos a decir, de un 10% o incluso más, resulta que no es tan caro en un momento en el que haya una interrupción del flujo. Finalmente, en lugar de tener inventarios extra que me van a costar pues el total de las piezas que voy a tener ahí almacenadas, ahora voy a tener un 10% en cada pieza que me va a estar surtiendo ese proveedor local. Pero no solo eso, sino que si yo tengo un proveedor local, él va a ser como mi inventario de seguridad, pero no me hace pagarlo como tal, como inventario de seguridad, sino que además lo que voy a procurar es que se desarrollen otros proveedores. Entonces, a la larga, voy a poder hacer cada vez más resiliente mi cadena de suministro. No sé si me explico, pero por ejemplo, esto se está dando en la parte de componentes electrónicos. Analizando, mapeando la cadena de suministro de los electrónicos, fíjense que llegamos, en el caso de computadoras, hay un cierto componente que al final, o sea, al inicio de todo, de la fabricación, hay un solo proveedor que está en Hong Kong. Entonces, imagínense que hay toda una gama de productos que dependen de un proveedor, de un solo proveedor que está en Hong Kong. Este proveedor, para ser, vamos a decir, más resiliente, lo que ha hecho es que en lugar de tener una sola fábrica en Hong Kong, ahora tiene 3, pero siguen instaladas en el mismo lugar, ¿no? Entonces, imagínense el riesgo que significa tener un solo proveedor para ese componente que va a generar interrupciones en varias cadenas de suministro y, por lo tanto, varios productos que van a quedar sin ser fabricados. Entonces,
este riesgo ya muchas empresas lo han detectado y se dan cuenta de que es preferible tener un proveedor más pequeño, probablemente va a ser más caro, probablemente van a ser otros materiales, pero voy a tener ya la primer semilla de algo que me va a permitir resistir interrupciones. No sé si me expliqué, pero bueno, la idea es que realmente no tenemos que pensar en tener mayor inventario y pagar por ese inventario de seguridad, sino buscar el desarrollo de esos proveedores pequeños, y no forzosamente quiere decir que esos proveedores pequeños me van a surtir todo lo que necesito, pero van a ser parte de mi cadena de suministro como proveedores alternativos, vamos a decir. Ok, entendido. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Perdón. Doctor Gastón. Entonces lo que se propone, Eh, perdón. Entonces lo que se propone sería generar su propio clúster, de cada empresa tener un clúster para que le vayan, Sí, ya te entendí. No, de hecho, el enfoque de clusters, de supply chain clustering, lo que plantea es, primero que nada, hay ciertos componentes que son comunes al sector. Por ejemplo, simplemente lo que hizo, hay componentes dentro de los vehículos que son comunes. O sea, ellos se dieron cuenta que hay ciertos componentes que los productos Toyota, los productos Nissan, Honda, etcétera, también los tienen, ¿ok? Ellos lo que hicieron fue acercarse con otros ensambladores japoneses porque esa proximidad cultural pues les permite tener una mejor coordinación, vamos a decir. Por eso fue que se acercaron con Nissan y con Honda. Lo que hicieron fue que esos componentes que los diferentes productos tienen, buscaron tener un estándar, ¿no? Es decir, que los tres ensambladores para ese mismo producto, la forma, están hechos de los mismos materiales, etcétera. Y esto implica entonces que pueden tener cada quien sus proveedores, pero que al final pueden esos proveedores surtir a cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, esta parte que puede parecer complicada, en realidad no lo es tanto, porque, por ejemplo, incluso en el sector aeroespacial hay también ciertos componentes que, como son tan caros, prefieren usar los mismos diferentes fabricantes. Entonces, ese tipo de componente, por ejemplo, es un candidato ideal para que se tenga un proveedor local. No sé si me expliqué, o sea, no es para todos, desde luego, pero con ese tipo de componentes se puede buscar un proveedor local porque además se podría alcanzar ciertos costos que ya lo hagan más rentable, ¿no? Digamos, porque como es un componente que van a utilizar varios fabricantes, eso va a permitir que ese proveedor pequeño pues tenga también varios potenciales clientes. Entonces, es un enfoque que articula varios aspectos, aprovechando esta regionalización de las cadenas de suministro, pero que desde luego requieren la colaboración de las empresas. Ahora, díganme ustedes, si Toyota lo logró con Honda y con Nissan, ¿por qué no se podría lograr en otros sectores y con otras empresas? Yo creo que hace muchos años, cuando empezó Toyota con la tendencia al inventario cero y justo a tiempo, también era un poco, digamos, una meta que podría verse inalcanzable, y sin embargo, ahora lo hablamos como cualquier cosa común. Entonces, esta parte que les estoy planteando, pues realmente es una cuestión que incluso ya implementó Toyota, e incluso hay otra cosa. Hay una gráfica que, bueno, en esta presentación no incluí, pero que muestra los porcentajes de componentes, de proveedores, perdón, que surten a los mismos ensambladores. En este caso, el análisis es para los tres grandes de Estados Unidos, es Chrysler, General Motors y Ford. Y en algunos puntos ven ustedes que para ciertos tipos de componentes, hasta el 60% de los proveedores es común a los tres. Entonces, esto ya sucede, solamente que hace falta dar el siguiente paso, que sería estandarizar esos componentes para poder tener la posibilidad de que otros proveedores locales lo desarrollen también. Muy bien, muchas gracias. Por ahí, doctor, tenemos dos preguntas más. No sé si nos puedas apoyar respondiéndolas, ya serían quizás las últimas. No, sin problema. Muchas gracias. Con todo gusto. Por lo cual, le cedo la palabra primero a Manuel Carpi y posteriormente a Emiliano González. Así que adelante, compañero Manuel Carpi.
Ok, buenos días, tardes ya. Mi pregunta es, ¿cómo una pyme o una empresa pequeña afronta de mejor manera el reto de robo de transportistas en las carreteras del país? ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante interesante, vamos a decir. Bueno, hay varias maneras de enfrentar esta situación. Pues una es, desde luego, la parte tecnológica, ¿no? Buscando tener mejores plataformas de seguimiento de las mercancías. Ahora, lo malo es que, pues así como las empresas se hacen cada vez más tecnológicas, también, pues digamos, las contrapartes también lo están haciendo. Un enfoque que está, pues digamos, suscitando mucho interés en Europa es algo que le llaman el Internet físico. ¿Y esto qué significa? Significa que varias empresas se reúnen para consolidar envíos y sobre todo envíos diversos. ¿Por qué sucede esto? En el caso de México, por ejemplo, ¿por qué esto puede ser una solución para el tema de robo de carga en carretera? Bueno, ustedes deben saber que de la misma manera que las empresas necesitan alcanzar cierta, pues digamos, rentabilidad, ¿no? O sea, hay que reducir costos para tener esa rentabilidad, pues los grupos criminales también. También ellos, digamos, tienen que pagar personas, tienen que pagar gasolina, etcétera. Es igual, también tienen ellos que buscar reducir costos para que el botín que obtengan les genere mejor, pues sí, mejor rentabilidad, ¿no? Entonces, deben saber ustedes también que estos grupos actúan de manera muy específica. Muchas veces se tiene la creencia de que la carretera tal es un peligro. En realidad no es que toda esa carretera sea el peligro. En realidad hay tramos de esa carretera que son ya tomadas por ciertos grupos. De tal manera entonces que el riesgo está en ciertos segmentos de ciertas carreteras. Y también otra cosa que deben saber es que esos grupos se especializan en ciertos productos. Porque, por ejemplo, pensando, y fíjense que tiene toda la lógica pensando desde el punto de vista de la logística, para poder, digamos, obtener un botín de abarrotes, por ejemplo, poderlo transportar, almacenar y luego distribuir en el mercado negro, pues se requiere una especialización. Para manejar esto se necesita conocer los canales en los cuales se va a distribuir, etcétera. O sea, hay una especialización necesaria para ser eficiente. Y lo que se ha podido observar es que grupos que se dedican, por ejemplo, a la parte de abarrotes, pues no lo hacen, o sea, no dejan pasar, por así decir, los embarques de acero, ¿no? O los que se dedican a la parte electrónica, pues no están interesados en abarrotes, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Una nueva perspectiva que se ha experimentado es, ¿qué sucede si consideramos que estos grupos requieren obtener botines completos, o sea, cargamentos completos del producto para el cual están especializados y que con esto vuelven rentable su operación? ¿Qué sucede si ahora los vehículos tienen mixidad de productos? Pues eso les va a generar un problema, sea se hacen multiespecialistas, sea se reduce por lo pronto, al menos en un inicio, sus, pues ahora sí que sus ganancias. ¿Por qué? Imagínense que voy a poner un caso muy hipotético, imagínense que tenemos un grupo que se dedica a la parte de la parte informática, ¿no? Celulares, vamos a decir. Pues ellos ya calculan o ellos ya saben que cierto tipo de embarque con este tipo de producto tiene tal posibilidad de ganancia y por lo tanto, tanto lo que tienen que pagar al personal que participa, etcétera, etcétera, pues ellos hacen su costeo y tienen una ganancia al momento de que lo distribuyen de manera rápida en ciertos canales. Pero ahora, ¿qué pasa si ese vehículo, en lugar de llevar el 100% de ese tipo de producto, lleva solamente el 30% y el otro 30% son abarrotes y hay otro, no sé, otro 40% que es de otro tipo de productos? Entonces eso va a generar, por lo menos, que ya el equipo que va a buscar hacer pues digamos, el atraco, pues va a tener que ser menor, ¿no? Por lo menos, porque ya no podría pagarse con solamente el 30% del producto que ellos ya están, digamos, especializados en manejar. No sé si me explico, pero
este enfoque de Internet físico tiene mucho potencial. El otro tema, digamos, menos complicado podría ser que justamente esta pyme subcontrate la parte transporte y que de esta manera pues el riesgo lo delega en otra organización. Entonces, no sé si hasta aquí pude responder a tu pregunta, pero desde luego es una pregunta muy interesante y es una preocupación, digamos, en el sector a nivel nacional. Sí, ya quedó resuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora la pregunta de Emiliano Gonzalí, por favor. No sé si nos escucha, Emiliano Gonzalí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Rubén y doctor Gastón. Mi pregunta y comentario es de cómo ve la cadena de suministro en la industria aérea mexicana, ya que hemos visto que hay aerolíneas que ahora están redireccionando sus esfuerzos al transporte de carga, y asimismo preguntar sobre la publicación de su libro del transporte de carga. Muchas gracias. Sí, muy interesante tu pregunta. Efectivamente, que todos conocemos digamos, los problemas que están teniendo las empresas de transporte aéreo de personas para poder sobrevivir. Recientemente, LATAM, la aerolínea pues, que se consideraba la más grande de Latinoamérica, pues se declaró en bancarrota en Estados Unidos. Es cierto que las varias aerolíneas que han podido sobrevivir hasta ahora están redireccionando sus operaciones a lo que es carga. Incluso, pues, por ahí seguramente habrán visto imágenes, ¿no? Donde lo que son aviones de pasajeros han sido pues, reacondicionados para transportar carga. Y definitivamente es un sector que está sufriendo bastante porque actualmente con la situación que prevalece, realmente el consumidor pues no tiene confianza de meterse a un vehículo de estos y pasar tiempo ahí encerrado, ¿verdad? Con la posibilidad de contagio, etcétera. Entonces, bueno, ahora se espera que pues para el inicio del año que entra sea una mejor temporada, vamos a decir, para las aerolíneas. Sin duda, por ahora, las aerolíneas que tengan una mejor salud financiera son las que van a sobrevivir. Y es ahí donde es muy importante esta parte que les comentaba de robustez, ¿verdad? No solamente la parte, vamos, si tenemos robustez logística, buscar esa robustez financiera, porque ahora tenemos que estar conscientes que este tipo de situaciones no son tan excepcionales. Fíjense, nada menos lo que fue el fenómeno de la H1N1, platicaba con el maestro Rubén hace algunos días, pues cuando sucedió también nos pareció un fenómeno extraordinario y sinceramente, al menos lo digo su servidor, pues no esperaba que pues unos años después viniera una y con mayor impacto, ¿verdad? Entonces creo que esto tenemos que, entre comillas, pues no, tal vez no pensemos en acostumbrarnos, pero sí en saber que es cuestión de tiempo que tengamos interrupciones en la cadena de suministro. Y entonces construir robustez es muy importante. Como les comentaba, este tema de mapear nuestra cadena de suministro, medir los tiempos de sobrevivencia, ¿no? Los tiempos en los que podemos ya estar operativos y con eso establecer el índice de exposición financiera, es algo que ya no es un tema, digamos, superficial o un tema de mucha especialización. Es algo que tenemos que hacer ya, si es que queremos estar preparados para la siguiente interrupción. Lamentablemente, muchas veces salimos de este tipo de situaciones y pues los seres humanos somos muy dados a tratar de regresar, entre comillas, a nuestra vida normal. Yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar y sobre todo nosotros como logísticos, pues tenemos una responsabilidad con la efectividad de los flujos. Entonces sí, aquí sería muy importante invitarlos a los que están estudiando a que de una vez se concienticen en que es importante la previsión, pensar en la robustez. El tema de inventario cero es muy bueno, se oye muy bien. La sincronía de flujos es algo que tenemos que seguir buscando, pero tenemos que pensar dónde vamos a ubicar esas partes de inventario que nos van a permitir ser más robustos. Para la industria aérea, por ejemplo, muchas de las empresas estaban operando sin ninguna robustez financiera y entonces en el momento en que paran los vehículos,
pues definitivamente se confrontaron al hecho de que tenían que cerrar operaciones. ¿Por qué? Porque simplemente muchas veces no se piensa que una cosa de este tipo pueda suceder. Yo creo que pregúntense ustedes mismos, al inicio de este año, pues no creo que muchos tuviéramos conciencia del impacto que podía generar esto. Ya teníamos noticias de lo que estaba sucediendo en China, pero muchas veces uno piensa, pues van a contener allá, y bueno, ya vimos lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, como logísticos es muy importante ser previsores y hacer escenarios, ¿no? No se vale decir para esto no estaba preparado, porque entonces, a partir de ahora, esto, pues yo creo que ya tenemos que retirarlo del lenguaje. No podemos decir, pues no pensé que esto pudiera pasar, porque ya sabemos que muchas situaciones imprevistas, pues cada vez ya no lo son tanto, digamos. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Gastón. Bueno, pues creo que ya llegó el momento de ir cerrando esta sesión. Yo de antemano quiero agradecer mucho tu apoyo, doctor, para impartirnos este webinar y también para, obviamente, organizar y llevar a cabo este ciclo de conferencias, este ciclo de webinars que, bueno, tiene ya algunos meses, ¿no? Que lo empezamos a platicar, que lo empezamos a idear, que lo empezamos a planear y que desde siempre pues se ha contado con tu apoyo, ¿no? Quiero mencionarte también y quiero mencionar a todos, agradecer también que nos acompañen de diferentes partes de la República, obviamente de aquí de Nuevo León, pero nos acompañan también de Ciudad de México, de Puebla, de Guadalajara, de Coahuila, de Chiapas, de Veracruz, de Tabasco, de Quintana Roo, de Yucatán, y también nos acompañan compañeros de Colombia y de Panamá. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron en este primer webinar de este ciclo, y nuevamente, doctor Gastón, agradecerte mucho tu apoyo por habernos presentado esta excelente ponencia el día de hoy. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Rubén. Te felicito sobre todo porque ha sido un motor para que esto se desarrolle, y yo creo que este es un ejemplo de colaboración, ¿no?, entre PACPIA de la U de Nuevo León y la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. La verdad es que, al contrario, te agradezco tu dinamismo y tu interés porque esto se concretice. El día de hoy, pues, es el primer paso, y pues, desde luego, invito a todos los participantes a que sigan, digamos, participando y culminen las 9 sesiones con los excelentes ponentes que has invitado a participar. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor, y nuevamente gracias a todos por su participación. Importante también recordarles que es necesario que llenen la lista de asistencia. Por ahí nuestra compañera Itzel compartió una liga para que por favor registren su asistencia, y de esta manera podamos obviamente llevar ese registro para las sesiones del ciclo de webinars, y obviamente emitir la constancia, ¿no? La constancia de participación, que es importante mencionar, será emitida por la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. Los esperamos el próximo jueves. Próximo jueves nos acompañará el doctor Fabio Moscoso Durán, también de Colombia, quien al igual que hoy, nos impartirá un tema bastante importante de la aplicación y la importancia que tiene la logística aplicada en los negocios, ¿no? Entonces, nuevamente agradecerles a todos su participación y, bueno, que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Saludos a todos. Hasta luego. A ver, por ahí hay algunas preguntas. Voy a procurar contestarlas, aprovechando ahorita que estamos aquí. La liga de asistencia ahorita se puso aquí en el chat. Por ahí ahorita, como quiera, igual le voy a pedir de favor a nuestra compañera Itzel si nuevamente puede ponerla, para no buscarla entre los mensajes que se han ido acumulando, para que la llenen, por favor. El siguiente punto también es mencionarles
es importante que estén pendientes de las publicaciones de las redes sociales, tanto de la facultad como del capítulo estudiantil de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, de las mismas redes sociales de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, porque ahí vamos a estar publicando, ¿no? Dando los avisos de los próximos temas, de los próximos webinars que se van a estar desarrollando, los cuales en su totalidad van a ser los días jueves, todos los jueves de junio y de julio, de 5 a 6, 6 y media de la tarde, ¿no? Entonces, por ahí también para el tema de inscribirse, de registrarse y poder participar en el webinar, ¿no? Entonces, como saben, también es importante que hagan el registro, que por favor sean también muy cuidadosos con el tema de los datos que ingresan, principalmente el correo electrónico, ya que al correo electrónico se les hace llegar la liga de acceso a los webinars, ¿ok? Entonces, les pedimos mucho, por favor, estén pendientes y sean muy cuidadosos con el registro de sus datos. De cualquier manera, en el flyer de las conferencias viene también el correo electrónico del capítulo estudiantil, vienen también un teléfono en el cual por WhatsApp pueden también pedir información, y con mucho gusto estamos allá a las órdenes para cualquier duda, aclaración o información adicional que necesiten. ¿Ok? Muchas gracias nuevamente y que tengan una excelente tarde.